llevan estas masas hacia adentro. El momento de inercia va a cambiar. ¿Por qué? Y porque va a haber la misma masa, pero va a estar más cerca. Luego, el momento de inercia, ¿qué va a hacer? Va a disminuir. Esto es una constante. Esto va a disminuir. Y entonces, ¿qué va a pasar? Omega va a aumentar. Entonces, cierra los brazos y gira más rápido. Es exactamente lo mismo que lo que saben todas las bailarinas. Ocurre también en el ballet clásico. Lo que pasa es que en el ballet clásico las velocidades son más bajas, pero se ve también, se nota. Y es muy, muy notable en el caso del, ¿cómo es? Del patinaje sobre hielo. Hay quienes dicen, y a lo mejor es cierto, que ese dicho que los gatos caen siempre parados es porque saben manejar la cola. Que cuando los gatos caen y empiezan a rotar en el aire, ellos, que tienen una vista y una percepción especial, estiran o encogen la cola de modo de caer de pie. Evidentemente, al estirar o encoger la cola va a pasar eso. La velocidad angular de rotación va a cambiar. No sé, yo supongo que debe ser verdad. Al final de cuentas, la cola para ese animal es un elemento de su anatomía. Debe saber usarla. Yo sé que un felino sin cola no puede cazar. No puede cazar. Y no es porque corran más despacio. Es porque no puede regular su movimiento, sus rotaciones, como para caer adecuadamente sobre la presa, bueno, toda la técnica que tendrá el felino para comerse la cebra. Pero sé que sin cola no aciertan el salto que deben dar. De la misma manera que si son tuertos, tampoco pueden cazar, porque no pueden estimar a qué distancia, pierden lo que se llama la visión estereoscópica, ¿no? Uno tiene dos ojos para estimar la distancia a la cual está la presa. Todos los depredadores tienen los ojos adelante. Las aves los tienen al costado. Son individuos defensivos, no son totalmente depredadores. No me pregunten por el caso de las águilas depredadoras, porque no sé. Tendríamos que preguntarle a un colega acá, un profesor de la universidad. Me río porque muy amigo mío, él es especialista en pájaros y se llama Carlos Bosque. Excelente investigador, por cierto, ¿eh? Se llama Carlos Bosque y es especialista en pájaros. Ok, habría que preguntarle a él sobre el caso de si el águila tiene mirada frontal o no. Bueno. Voy a cambiar de tema. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Acá? Bueno, la velocidad angular aumenta. La lineal y la velocidad lineal en un movimiento de rotación es proporcional a la angular a través del radio de rotación. O sea, la velocidad, es decir, visto de arriba, esto giraba así. Estas eran las masas. Esto giraba así. Esta velocidad era omega r, ¿verdad? Aquí va a cambiar la velocidad angular, va a cambiar el radio, ¿verdad? De modo de mantener constante este producto.
Creo que va a cambiar la velocidad lineal, porque la velocidad lineal va con el radio y el momento de inercia va con el cuadrado del radio. De modo que tendría que hacer la cuenta. Habría que hacer la cuenta. No sé, tengo que hacer el cálculo. Que no es muy difícil. Que no es muy complicado. Tengo que hacer el cálculo y te digo. Pero la respuesta no me resulta obvia. Hago la cuenta y te digo. Bueno, sí, voy a cambiar de tema. No entiendo muy bien por qué. El cronograma y el programa dice que ahora tengo que pasar a ver el capítulo de equilibrio. O de estática. Yo hubiera pasado de aquí al capítulo de gravitación, que tiene mucho que ver con la conservación del momento angular. Cuando en un problema de dos cuerpos la fuerza es central, esa fuerza no da torque. Quiere decir que automáticamente en un problema de dos cuerpos con una fuerza central, el momento angular total se tiene que conservar, porque esa fuerza no da torque. Entonces, hubiera pasado a los problemas de gravitación. El programa dice que ahora hay que ver equilibrio y el texto también lo hace. De modo que lo voy a hacer como hace el texto y después voy a volver a los problemas de gravitación que tienen que ver con el momento angular. Estos temas de equilibrio, de estática, acá se ven de una manera un poco superficial, aquí en este curso. Es un tema que no es de gran interés para los físicos, no porque no sea importante, sino que tal como se ve, se reduce a casos muy simples, muy elementales. La estática de las estructuras es una ciencia seria, importante, a todos los estudiantes de arquitectura les importa mucho, a todos los ingenieros civiles les importa mucho. Las estructuras no son solo estructuras de edificio. Una turbina generadora de electricidad, de esas que tienen ahí en el Guri, eso es una estructura que se deforma y vibra. Pero aquí lo vamos a ver con una visión muy sencilla y entonces por eso lo vamos a ver relativamente rápido. El problema es determinar las condiciones en las cuales un sistema está en equilibrio estático. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como la suma de las fuerzas aplicadas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, y como la suma de los torques aplicados es igual al momento de inercia por la aceleración angular, para que un sistema esté en equilibrio, estas tres ecuaciones tienen que ser cero y estas tres ecuaciones deben ser cero. O sea, a cada una de estas ecuaciones vectoriales se le corresponden tres ecuaciones escalares. Si cero tiene que ser la aceleración del centro de masa y cero tiene que ser la aceleración angular o las aceleraciones angulares
A lo largo de los tres ejes, bueno, pues cero tienen que ser todos los torques y todas las fuerzas, que es lo mismo que decir que tiene que haber 6 ecuaciones para las componentes escalares, perdón, 3 de las fuerzas y 3 para los componentes escalares de los torques, lo cual aparentemente parece complejo. No obstante, para los problemas planos, se tiene una simplificación muy grande. Para los problemas planos, o sea, problemas en los cuales todas las fuerzas están en un plano, entonces lo único que es necesario ajustar es que la suma de las fuerzas en una dirección, la suma de las fuerzas en una dirección ortogonal y la suma de los torques respecto de algún eje, perdón, respecto de algún origen, sean iguales a cero. Eso es suficiente para garantizar un equilibrio de un sistema plano. Quiero decir, problemas en los cuales todas las fuerzas están en un plano. Surge una pregunta respecto del origen, respecto del cual voy a tomar torques. La gran simplificación es que si el problema es plano, o sea, si acá hay una fuerza, acá hay otra y aquí hay otra, y todas están en el mismo plano, todas, entonces, si el torque respecto de un punto, si el torque respecto al punto O es el que conviene, es lo mismo tomar torque respecto de este punto que tomar torque respecto de otro punto. Dicho en otros términos, si la suma de los torques respecto de este punto se anula, también se va a anular la suma de los torques respecto de cualquier otro punto del sistema. Y eso es una enorme simplificación. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar torque respecto de un origen que me convenga. Cualquiera sirve. Entonces eso da lugar a problemas que requieren asegurar estas condiciones. Problemas planos donde la suma de todas las fuerzas se anula en el plano, o sea que se anulen las componentes en la dirección X, en la dirección Y. ¿Cuál es la dirección X? La dirección Y, la que a mí se me dé la gana. Yo elijo el sistema de coordenadas como quiera y el punto respecto al cual voy a tomar los torques de las fuerzas que aparecen, también lo voy a elegir a criterio mío. Cualquiera sirve. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer un ejemplo clásico. A ver, un momento.
Ok, mi ejemplo es el siguiente. Vamos a suponer que se tiene un andamio sujeto a la pared de un edificio. Se sabe que esta longitud L es de 8 metros. Que esa tabla tiene una masa de 20 kilos y que hay un señor que tiene una masa M de 80 kilos, ubicado a una distancia D del extremo, y que esa distancia D es de 2 metros. Entonces, sobre esa estructura, en una obra, en una construcción, hay un señor que a 2 metros del extremo de esta tabla, que tiene 8 metros de largo, que está sujeta, tal como indica el dibujo, por un tensor que forma un ángulo de 53 grados con la horizontal. Entonces el problema dice, calcule la tensión en el cable que la soporta y calcule las fuerzas bueno, supónganse que esto está ahí abisagrado. En la bisagra que fija ese tablón, ese listón contra la pared. Bueno, el problema empieza por una adecuada individualización de las fuerzas que van a participar allí. Aquí voy a tener la fuerza peso del señor la fuerza peso del tablón, la tensión en este cable, y aquí en el empotramiento voy a tener una fuerza que no sé para dónde va, pero sí sé que le puedo atribuir una componente vertical y una componente horizontal. De eso estoy seguro. ¿Perdón? No, 80 kilos pesa el señor. La tabla pesa 20. Entonces me equivoqué. Porque esta es M. Gracias. Y esta es M grande. ¿Perdón? Yo estoy calculando las fuerzas sobre el tablón este. ¿No?
Estas fuerzas que estoy marcando actúan sobre el tablón. De hecho, la fuerza que actúa aquí es la normal que hace el señor sobre el piso, que es igual a su peso. Eso es lo que quiero decir. Tal vez a ustedes les llame la atención que yo haya puesto que el peso del tablón está en la mitad del tablón. Y la verdad es que no tengo por qué hacer eso, salvo que lo demuestre. Entonces me apuré un poco para presentarles el ejemplo, porque quería terminarlo antes de irnos, y lo voy a hacer. Por el momento ustedes van a admitir que el peso de toda esta distribución de masa lo puedo considerar concentrado en el centro de masa, y en la próxima clase yo lo voy a demostrar. ¿Sí? Para no perder de vista la resolución del problema. No, claro que no. Porque estas fuerzas que yo indico acá, estas son fuerzas que actúan sobre esta tabla, son fuerzas que actúan sobre esa tabla. Sobre esa tabla actúa una fuerza que es la reacción a la normal del hombre, que mide mg, aquí donde están sus pies, y que no la puedo poner aquí, porque el torque que va a dar esto respecto de cualquier punto depende de dónde está. Acá actúa, me lo van a creer por ahora, la resultante de todos los pesos, de todos los elementos de masa del tablón. Acá actúa la tensión del cable con el ángulo S que marqué. Acá actúa una fuerza horizontal que impide que el tablón penetre la estructura del edificio, y una fuerza vertical que impide que el tablón deslice hacia abajo en este punto. Esas son las fuerzas que actúan. Eso es lo que digo yo. Si el sistema tiene que estar en equilibrio, la suma de las fuerzas aplicadas tiene que ser 0. La suma de las fuerzas aplicadas en la dirección vertical tiene que ser 0, y la suma de los torques debe ser 0. Muy bien, entonces me tengo que conseguir un sistema de coordenadas adaptado a este problema. ¿Cuál? Bueno, miren, cualquiera sirve, pero conviene elegir uno que me simplifique la vida. Como tengo un par, 1, 2, 3 fuerzas verticales, una horizontal, voy a tomar un sistema de coordenadas así. Porque veo que hay varias fuerzas que van a estar en el sentido de los ejes. Y el origen de torques lo voy a tomar acá. ¿Por qué? No es casualidad. Porque como estas dos fuerzas son incógnitas, al tomar el origen de torque ahí donde están aplicadas, esas fuerzas no van a dar torque. Y como yo no las conozco, me las saco del medio. Entonces, mi elección tiene un criterio. Entonces, vamos a tomar con ese sistema de coordenadas, vamos a tomar torques que sean positivos cuando inducen rotación en ese sentido, y vamos a ver cuáles son la suma de las fuerzas horizontales. La suma de las fuerzas horizontales será la fuerza H menos la componente horizontal de esta tensión, que es la tensión por el coseno de beta. ¿Por qué 0? Porque tiene que estar en equilibrio.
La suma de las fuerzas verticales será esta fuerza B menos el peso del hombre, menos el peso del tablón, más la componente vertical de la tensión, que es la tensión por el seno de beta. Eso tiene que ser cero. Y ahora vamos a la ecuación de torque. Ni B ni H dan torque respecto de este punto. ¿Quién lo da? Bueno, acá puedo hacer dos cosas. O calculo directamente el torque de esta tensión como R vector, el vector T, o bien puedo decir lo siguiente, yo puedo considerar a T que tiene dos componentes, una tensión vertical y una tensión horizontal. Evidentemente la tensión horizontal no da torque. La que da torque es la tensión vertical multiplicada por su brazo de palanca y da un torque positivo. Entonces, ¿cuánto vale la tensión vertical? Es la tensión por el seno. Ajá. Multiplicada por el brazo de palanca, que es L. Ajá. Esto tiende a que esta barra gire en el sentido positivo. Pero estos pesos dan un torque en el sentido opuesto. ¿Qué torque da el peso mg? Da un torque mg por L entre 2, porque este brazo de palanca, fíjense que R vector mg, como son perpendiculares, el seno de 90 es 1. El módulo es el producto de los módulos, el seno de 90 es 1. Esto está en el sentido negativo y esto vale ¿cuánto? L entre 2. Menos todavía el torque que da la fuerza sobre el piso que hace el individuo, que es mg por esta distancia que yo llamé d pequeña. Y eso es 0. Bueno, en realidad el problema es sencillísimo, porque de hecho ya está. Porque una adecuada elección de torques me da la primera incógnita, que es T. Entonces resulta que T es igual a mg por D más mg por L sobre 2 sobre L por el seno de beta. Una vez que tengo el valor de la tensión T, la meto acá y calculo cuánto vale la fuerza vertical. Y una vez que tengo el valor de la tensión T, la meto acá y calculo cuánto vale la fuerza horizontal. O sea que en realidad el problema es muy sencillo. Vamos ahora, en los minutos que nos quedan, a ver qué pasa con una distribución de masa esa ¿qué pasa con los elementos de masa que están distribuidos acá? Acá tengo un elemento de masa M que tiene un peso, MI, que vale MI por G y que está en la posición RI. Entonces, yo quiero tener el efecto total de los pesos de todas estas masas que están distribuidas en el cuerpo, diré, bueno, ¿cuánto vale la fuerza peso total? La fuerza peso total será la suma